Buenas tardes a todos y bienvenidos a la Fundación Rafael del Pino, a este nuevo diálogo en el que vamos a abordar una cuestión clave para la gobernanza, como es la formulación de las políticas públicas y, más en concreto, el proceso de elección entre medidas políticas alternativas. Y en el que, además, estoy seguro que profundizaremos de la mano de esas preguntas que va a lanzar John a Miguel Ángel en el conocimiento de lo ocurrido en aquellos años no tan lejanos de profunda crisis que vivimos peligrosamente. Un diálogo que, como digo, protagonizan Miguel Ángel Fernández Ordóñez y John Muller, y a los que deseo agradecer que hoy nos acompañen esta tarde. Muchísimas gracias a ambos. Este es un diálogo que mantenemos con motivo de la reciente publicación del libro de Miguel Ángel Fernández Ordóñez titulado Economistas, políticos y otros animales, que pueden ver aquí, editado por Ediciones Península. Junto a nuestros invitados, quiero agradecer a Ramón Perelló y, por supuesto, a todo el equipo de Ediciones Península que nos acompañan hoy, su estrecha colaboración en la organización de este acto, su confianza y siempre su buen hacer. Muchas gracias. Se trata de una obra cuya publicación ha estado también rodeada de un intenso debate en los medios de comunicación, en el que quizás no se ha entrado en profundidad en el contenido del libro. Vamos a tener ocasión ahora en entrar precisamente en estas cuestiones, ¿no? No en vano, como señala en su contraportada a la obra, Miguel Ángel Fernández Ordóñez habla por primera vez en esta obra después de haber abandonado sus relevantes responsabilidades en las administraciones públicas, ¿no? Lo que aporta un elemento de interés adicional. Las cuestiones relacionadas con la gobernanza de nuestra economía y la salida de la crisis han recibido la atención de la Fundación en numerosas ocasiones en los últimos años. Nuestro fundador, Rafael del Pino Moreno, con la creación de la Fundación, quiso contribuir a difundir el conocimiento, a formar a los dirigentes españoles y a la defensa de la libertad. Siempre llamamos la atención sobre la frase que escogimos para recordar su memoria, que pueden leer ustedes en el muro que tienen a la derecha. Y lo hacemos, entre otras muchas iniciativas, con la organización de conferencias y de diálogos, como el que hoy protagonizan Miguel Ángel y John, porque una de las labores de la Fundación es contribuir a establecer los referentes para el debate, de forma que en el ejercicio de la libertad individual cada uno de nosotros podamos conformar nuestra propia opinión. No me quiero extender más porque lo realmente interesante hoy es escuchar a nuestros invitados y por eso permítanme una breve reseña curricular. Me podría extender durante mucho tiempo hablando de las carreras intensas profesionales de nuestros invitados, pero voy a tratar de ser muy breve, o intentaré al menos. Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha sido secretario de Estado de Economía, de Comercio y de Hacienda y Presupuestos del Gobierno de España, Executive Director del Fondo Monetario Internacional, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, desde donde impulsó el proceso de liberalización económica en España en multitud de sectores al abrigo de la competencia, presidente de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional y gobernador del Banco de España, cargo que ocupó entre 2006 y 2012, cuando se produjo la terrible crisis económica y financiera que vivimos en esos años. Economista y alto funcionario, es técnico comercial y economista del Estado, intervino como miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y desde el Comité Ejecutivo del Consejo de Estabilidad Financiera en el giro radical de la política monetaria europea y en la drástica transformación de la regulación y supervisión del sistema financiero mundial. Bajo su mandato como gobernador del Banco de España, se operó una profunda reconversión del sector financiero en nuestro país y muy particularmente se llevó a cabo la reforma, reestructuración y concentración de las cajas de ahorro. John Muller, por su parte, dio sus primeros pasos en el mundo del periodismo en el semanero chileno Hoy, si no me equivoco, John, tras licenciarse en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sus estudios posteriores en la Universidad de Navarra y en el IES Business School le vincularon definitivamente a nuestro país. Tras su estancia en Pamplona, John Muller se vinculó a Diario 16 como corresponsal en Chile, donde compatibilizó esta actividad con su trabajo como editor del periódico Hoy, uno de los altavoces del movimiento democrático durante el decisivo año 1988, en el que tuvo lugar el plebiscito que puso fin a la dictadura militar en Chile. Posteriormente, John Muller se trasladó a España, donde participó en la fundación de los diarios La Gaceta de los Negocios y El Mundo.
Permaneció en este diario como director adjunto hasta su vuelta a América para dirigir, en esa ocasión, el diario El Universal de Caracas, que obtuvo el Premio Nacional de Periodismo de Venezuela. Tras su vuelta al diario El Mundo, recientemente decidió renunciar a la dirección adjunta del mismo, incorporándose, tras un corto periodo, a un nuevo proyecto periodístico, el diario El Español, también como director adjunto. A pesar de su intensa y prolífica carrera profesional, Jon Müller ha encontrado tiempo para escribir o coordinar, al igual que Miguel Ángel, muchas publicaciones, libros. Y quizás en el caso de Jon me gustaría destacar algunos que están de suma actualidad, como Podemos, deconstruyendo a Pablo Iglesias, o Leones contra dioses, cómo los políticos derrotaron a la prima de riesgo y perdieron la oportunidad de modernizar España, que tuvimos el placer de presentar en este mismo foro. Bien, estamos ansiosos de escuchar las ideas y opiniones de nuestros contertulios. Por ello, antes de ceder la palabra a Jon para que se inicie este diálogo, les quería animar a que aquellos que lo deseen formulen sus preguntas a través de los papeles que les hemos entregado al entrar, al acceder al auditorio, que poco a poco me irán acercando para que luego yo intente estructurar para poder aprovechar al máximo el privilegio de la compañía de nuestros invitados. Por ello concluyo mostrando de nuevo la gratitud de la Fundación a ponentes, a coorganizadores y asistentes en directo por streaming. Ven aquí las siglas de nuestra televisión, frtv.es, por donde nos siguen centenares de personas en nuestras iniciativas. Y también a todos, gracias por hacer posible este diálogo, sobre todo a nuestros invitados y a nuestros colaboradores de la editorial, en esta que hoy queremos sea su casa. Por tanto, Jon, cuando quieras. Muchas gracias, Vicente. Primero que nada, dar las gracias a la Fundación Rafael del Pino por acogernos en este espléndido escenario. Dar las gracias también, daros las gracias a todos vosotros por haber venido. Tenemos además no solo a un nutrido contingente de intelectuales españoles, economistas, exministros, liberales algunos, sino sobre todo a nuestro premio Nobel, a Mario Vargas Llosa. Gracias por venir a acompañar a Miguel Ángel Fernández Ordóñez en la presentación de este libro, el primero después de un silencio que ha durado prácticamente lo que ha durado el gobierno de Mariano Rajoy, y que ha tenido como primer fruto este libro, y vamos a iniciar este diálogo que yo creo que va a ser la mejor manera de discutir sus contenidos. El libro se titula, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez, Economistas, políticos y otros animales. ¿Quiénes son los animales? Antes, si me permites, Jon, déjame dar las gracias, ¿no? Por supuesto. Dar las gracias a la Fundación ¿no?, que me acoge y a todos ustedes que han venido, porque bueno, es muy grato lo de la presentación del libro, y a ti mismo, a ti por querer estar aquí y montar esta conversación, y sin duda también al que es responsable de que esté aquí, que es el editor, que está ahí, que se presentó un día, porque yo no tenía ningún interés en escribir un libro, estaba pacíficamente leyendo, sobre todo, escribiendo artículos, eso es muy difícil dejar de hacerlo, ¿no? Pero llegó y dijo, quiero que escribas un libro sobre esto. Por supuesto que no escribí sobre eso, era la reestructuración del sistema bancario español, imagínense, ¿no? Entre otras cosas porque pensaba que ya estaba hecha y lo que ya está hecho no hay por qué dedicarle mayor tema, ¿no? Pero hablando con él llegué a ofrecerle la idea de escribir algo sobre la economía y la política, porque a eso sí que me he dedicado durante mucho tiempo, y las relaciones entre economía y la política, y por eso nació. Por tanto, gracias a Ramón y gracias a todos ustedes, y ahora te contesto. Venga. Vamos a ver, la idea, porque el libro en definitiva es una reflexión sobre el economista y el político, y de alguna forma, sobre todo en los que yo creo que hemos sido más economistas que políticos, la visión del político es alguien que al final se le dice lo que hay que hacer y no lo hace. Y por tanto, esto es un poco irritante, ¿no? O sea, hemos trabajado, hemos visto qué hay que hacer, cómo se deben hacer las cosas, que es lo que piensa un economista que se dedica a la economía política, a la antigua. Estoy hablando, uno es muy antiguo, como nació la economía. Ahora los economistas se dedican a predecir, a observar, a que otros puedan ganar dinero, etc. Pero el nacimiento de la economía, con Adam Smith, es podemos reflexionar sobre cómo se hacen las cosas y recomendar
cómo las naciones pueden ser más ricas, etcétera. Entonces, esa visión del economista del político a mí me pareció demasiado simple como para explicar, digamos, lo que trato de hacer en el libro, ¿no? Y porque lo que trato de hacer en el libro es responder a esa pregunta: ¿por qué no se hace lo que se hace, ¿no? No es un libro, si me permites, de recetas, no es un libro que dice qué hay que hacer, porque creo que eso uno modestamente lo ha hecho muchas veces, y sobre todo en este país se está produciendo un número de libros y de escritos verdaderamente magníficos, de economistas buenísimos, de otra generación, gente a la que por lo menos yo llevo 15 años, formados en universidades extranjeras, profesores en universidades extranjeras, y sin embargo no se hace. ¿Por qué no se hace? Pero déjame que no me olvide de los animales, porque quiero contestarte, pero luego dicen, no contestó a los animales. Eso suele ocurrir. Y quiero contestar. No, los animales es porque, además del economista y del político, para ver por qué no se hacen las cosas o no se hacen correctamente, hay otros muchos que no son ni políticos ni economistas. Y entonces hablo de los medios de comunicación. Y hablo, los periodistas. Los periodistas, sí. Bueno, los periodistas, yo he trabajado 4 años escribiendo una columna económica en El País, he dirigido un programa de radio. Y he colaborado en uno de televisión. Por tanto, un trocito de mi vida es casi dedicado a los medios de comunicación, ¿no? Y además me lo pasé muy bien. Yo creo que es una profesión francamente divertida, ¿no? Pero otros más, ¿no? Es decir, ya están los organismos internacionales que tienen un peso enorme en la formación de políticas. Están los intereses particulares, los monopolistas, las empresas reguladas que intervienen, tratan, los lobbies, etcétera, ¿no? Y entonces, por eso, digamos, el tratar de examinar cómo en la formación de políticas o en no conseguir que saquemos adelante políticas buenas, eficaces, eficientes, pues juegan no solo el economista y el político. Y estos animales tienen éxito al final, porque por lo que se ve, por lo menos en España, no hemos conseguido hacer lo que usted dice que sabemos que hay que hacer, y cita parte de ese conocimiento científico, económico y político que se ha comprobado en otros países que funciona. Esa segunda parte a mí es la que más me interesa. Es decir, uno puede hablar de los expertos, pero expertos, como digo ahí, y economistas, sobre todo, puedo encontrar uno que defiende una cosa y otro que defiende otra, ¿no? Los chistes sobre economistas son numerosos, ¿no? Los de quién era Kissing, que decía, tengo 6 economistas, seguro que uno me dice realmente y tiene razón en lo que tengo que hacer, pero no sé cuál es, ¿no? O bueno, las famosas de, ¿no?, cuando hay 4 economistas hay 4 opiniones distintas, y si uno de los 4 es Keynes hay 5. ¿no? Entonces, son variados y existen. O sea, las diferencias entre un Krugman y un Mankiw, por ejemplo, pues son notorias, ¿no? Hasta cierto punto. Porque las barbaridades, determinadas barbaridades que se hacen, incluso los economistas de uno y de otro signo, no llegan a sancionarlas, ¿no? Y por eso yo creo en la economía, aunque discutan, ¿no? Pero decías que han triunfado en España esos otros intereses, ¿no? Decías han triunfado en el sentido de que no han permitido que hagamos esas reformas. Bueno, ese es un poco el tema. La pregunta es, en mi opinión, vamos a ver, yo tengo una visión muy positiva de lo que ha hecho España en los últimos 50 años. Por ejemplo, usted dice aquí, el mal funcionamiento de áreas muy importantes como la educación, el mercado laboral o la planificación de estructuras son consecuencias de decisiones que hemos tomado los españoles. Sí. No de la globalización, ni de la magia, ni... Bueno, ese es otro tema. No te contesto al anterior, pero porque te iba a contestar al anterior. Entremos en por qué no hemos hecho esto. Pero esa diferencia a mí me parece interesante, ¿no? Pero antes estábamos en otra cosa. Estábamos hablando es que vas muy deprisa. Es que no tenemos mucho tiempo. No, sí tenemos, por lo visto no, vamos a estar hasta las 8 y pico, o sea, creo que es, ¿no? O sea, que podemos... No, pero la interesante es, estos intereses particulares han frenado las políticas y tal, no siempre, ¿no?
porque realmente el avance de España en los últimos 50 años es extraordinario. Para los que teníamos 15 años al empezar los años 60, el cambio económico que supuso el plan de estabilización, incluso dentro del franquismo, la apertura de España a intentar copiar lo que hacían fuera, el ingreso en el mercado común, el ingreso en el Fondo Monetario, en la OCDE, fue un cambio extraordinario, porque ahí hicimos lo que a mí me parece que ha sido una guía de España siempre, y es hacer lo que hacen las sociedades más avanzadas. Copiar no a países que no vamos a mencionar ahora se mencionan muchos nuevos, ¿no? Latinoamericanos, algunos, etcétera. No, pero los países del norte de Europa, aquí sabemos que Estados Unidos es un proyecto que en Europa no es admitido, es valorado en sus éxitos, pero todos los países del norte de Europa, y hemos ido copiándolo. En el tema económico hay la gran explosión del plan de estabilización, donde esos grandes economistas, Fuentes Quintana, Rojo, Manolo Varela, desgraciadamente fallecidos todos, pero dieron un impulso extraordinario y el país creció enormemente. Y la experiencia de la democracia, la experiencia de la transición es lo mismo, es copiar los temas políticos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? Elecciones, el Parlamento, el tal. Y más o menos vamos copiando la ley de Ont y tal. Y el país ha pegado otro salto imponente. Entonces, mi idea es que, evidentemente, bueno, podemos quedarnos complacientes porque no está mal el país, pero uno examina y observa que en determinadas áreas no hacemos lo que hacen los otros. Y entonces son las que yo ahí trato de detectar. Y eso va a tu segunda pregunta y tal, cuando hablas de esto no tiene nada que ver con la globalización, porque una de las cosas que yo creo detectar es que en la exposición general que se dice los gobiernos ahora no podemos hacer nada porque estamos todos absolutamente atados, tenemos que hacer lo que dice Bruselas y tal. En parte es verdad, y bendito sea. Yo creo que es una decisión que hemos tomado los españoles, los alemanes, los franceses, de compartir soberanía de alguna forma y hacerlos todo en común. La política de competencia, la política comercial, ya no hay. Yo fui el último secretario de Estado antes de la entrada del mercado común y que, por tanto, toda la política comercial, teóricamente, aunque había un acuerdo y tal, estaba en tu mano, ¿no? Ahora no está en tu mano ni la política monetaria ni la supervisión bancaria, que quizás es uno de los aciertos mayores que se ha hecho últimamente y de los inventos mayores, la creación del supervisor único, la competencia, etcétera. Todo esto es un paracaídas excelente, pero todavía nos dejan hacer cosas como queramos en otras áreas. En el área de planificación de infraestructuras, en el área de instituciones laborales, en el área de educación, en el área. Y ahí es donde uno observa que no hemos aprendido lo suficiente del resto. Y entonces hay que darse cuenta que eso sí que importa. Porque muchas veces nos ponemos a hablar de Europa, de no sé qué, de que no hace austeridad y tal, ¿no? Yo creo que una de las... Yo he leído muy poco de filosofía, pero recuerdo siempre un filósofo que no sé ni quién es y tal, pero que decía que el mundo se divide en dos partes. La que depende de nosotros y la que no depende de nosotros. Y es una división bastante interesante, porque la que no depende de nosotros, hombre, le podemos dedicar un tiempo, porque vamos, pero lo importante es concentrarse en esa, y es un poco lo que yo trato de hacer en el libro, ¿no? Y usted lo que viene aquí a plantear y a demandar es una democracia ilustrada, de alguna manera. ¿Esto de dónde nace este tema, esta idea de la democracia ilustrada? No, vamos a ver, nace de mí, por tanto a lo mejor es una tontería, ¿no? Porque no lo sé, ¿no? Pero no, ¿qué quiero decir con la democracia ilustrada? Que yo creo que España, cuando nos comparamos con esos países más avanzados, ¿cómo funciona la democracia alemana, la democracia de los países del norte? Es una democracia perfectamente homologable. Yo no creo, o sea, se pueden hacer cambios, todo se puede mejorar, pero es una democracia representativa, tiene su parlamento, y es perfectamente homologable. Lo que yo detecto ahí es que, en cambio, a la hora de hacer políticas, que a mí es lo que me interesan las políticas, la política de educación, la política laboral, a la hora de hacer políticas, estos países tienen unos mecanismos que obligan a sus políticos y a sus representantes en el Parlamento, en el proceso de elaboración de las normas, a
estudiar las políticas antes de decidir. A mí me da la sensación de que esta es una democracia que es a votar, que hay que votar. Venga, vamos a votar rápidamente. Bien, eso es fundamental. Y la mayoría gana, de acuerdo. Pero lo que es importante también es dedicarle un tiempo a saber qué vamos a votar. Usted da dos datos ahí que a mí me estremecieron. El tiempo que se dedicó en el Parlamento a la reforma del Código Penal fueron 5 horas de debate. Y el tiempo que se dedicó a la reforma fiscal fueron 4 horas de debate. Te voy a corregir, es un puntito, pero es el tiempo que se gastó en las comisiones. Porque todavía me lo pone peor. No era el debate en el Pleno. No, es que exactamente, es decir, es que lo normal es que en los parlamentos ilustrados, en las democracias ilustradas, los temas entran en las comisiones y entonces se presenta el staff del Parlamento con unos volúmenes así sobre lo que uno vaya a hablar, mercado de trabajo, reforma de la ley eléctrica, etcétera, de derecho comparado de qué se hace en otros países. No, aquí entramos y lo ha traído, se ha decidido en su secretario, hay expertos buenos en el gobierno, y se lleva y en 4 horas en comisión se despacha la reforma fiscal y el Código Penal, que es importante, se dedicó más tiempo, 5 horas, ¿no? Entonces, este es uno de los aspectos, ¿no? Pero en general hay muchos que son los que yo voy anotando ahí, Parlamento, y que podemos comentar, porque yo creo que alguno tiene una trascendencia importantísima, que es el Parlamento. El Parlamento no funciona en España como en estos países, ¿no? Usted sostiene eso en relación a las mayorías y a la manera en que hemos constituido las mayorías, ¿no? Que de alguna manera han más anulado. o menos, sí. Es decir, mi idea es el siguiente. Primero, creo que el Parlamento, de todo lo que digo ahí, lo más importante, y si alguien quisiera sacar... Es un libro, no para ahora, que estamos viendo a ver quién va a gobernar. Esto no sirve para nada, el libro, ¿no? Pero para el día después, sí. Una vez que ya tenemos el gobierno y empezamos a cambiar las políticas, yo creo que el libro tiene una utilidad. Y ahí el Parlamento es decisivo. El Parlamento es la columna vertebral de una democracia. Y nosotros tenemos una democracia, pero como ha funcionado hasta ahora, y especialmente más en los últimos años, ¿no? Y más recientemente, no solo con mayorías absolutas, sino con una vez que se hace la mayoría y yo completo esta mayoría, inmediatamente se ha acabado el papel del Parlamento. Es decir, no hay posibilidad de debatir las cosas, discutirlas, deliberarlas, analizarlas, estudiarlas. En todos estos países, por ejemplo, se llama expertos. Yo conozco, porque ya he estado mucho tiempo y uno es muy mayor en muchos sitios, en la Comisión Energética, un experto excepcional que estuvo como vocal en la comisión conmigo y que es uno de los mejores expertos en regulación eléctrica del mundo. Este hombre ha testificado en varios parlamentos europeos, ha sido incluso, nadie lo sabe, presidente de la Comisión Eléctrica de Irlanda. No ha testificado nunca en el Parlamento español. Nadie le ha llamado nunca, ¿no? Entonces, y luego yo hablando, porque he hablado mucho con los letrados en Cortes, me metí en las Cortes, esto de tener tiempo es una maravilla, me he ido allí, he hablado con mucha gente, y uno observa que sí van expertos a veces en el Parlamento español, pero el problema es que cuando van y hablas con un parlamentario, no, pero si ha venido este y tal, te dice sí, pero ya está decidida la ley. La ley se ha decidido por la mayoría esa. Algún autor yo he visto que le llama las dictaduras elegidas al procedimiento español, ¿no? Es decir, son elegidas, son democráticas, pero una vez que esto, absolutamente ignoran. Y entonces tiene dos defectos importantes. Uno, el de la falta de ilustración, el de la falta de análisis, de estudio. ¿Qué significa eso? Pues significa ver qué ha pasado en otros países, ver que a lo mejor una medida que se le ha ocurrido a uno y que parece que tiene lógica, se ha estudiado, se ha montado y se ve que tiene efectos perversos. Uno de los aciertos de la economía son los efectos perversos, ¿no? Ver que uno quiere hacer algo, resolver un tema de igualdad de no sé qué, y se encuentra todo lo contrario, ¿no? Esto que está en los libros, estos que hablamos, porque todos estos expertos españoles lo dicen y lo cuentan, pero es importante que esté en el Parlamento y que los políticos discutan eso. Cuando uno entra
por ejemplo, yo entraba en la comisión, porque ahora es fantástico esto de Internet. Uno está jubilado, pero uno dice, yo me meto en la comisión del Congreso de Estados Unidos sobre la nueva ley esta que quisieron hacer los republicanos para quitarle a la Reserva Federal toda discrecionalidad, ¿no? Este hiperliberalismo de que no haya un solo funcionario que pueda hacer algo y tal. Bueno, era impresionante porque allí fueron una serie de expertos, fue por supuesto Taylor, fue por supuesto Simon Johnson y tal, pero uno no solo veía a los expertos decir, es que los parlamentarios americanos hablaban con los expertos, les preguntaban, decían, aprendían y explicaban, porque esto de pensar que el experto siempre tiene razón no es verdad, el político tiene una sabiduría institucional y de qué es el problema del país que el experto muchas veces no lo tiene. Entonces, hay ahí una relación que es fantástica, de la cual salen políticas buenas y que luego tiene círculos viciosos, porque claro, una de las cosas que se dice de España es que los políticos y los del Parlamento no valen para nada, son una persona que gira la manivela y que no vale y tal. Bueno, si usted no le deja trabajar y si usted no les pone a tener que hablar con los demás, debatir, etcétera, pues al final los partidos elegirán al que dé mejor a la manivela. Es decir, que es todo un círculo vicioso. No solo es que se elijan políticos, a diferencia de otros países, con una capacidad mucho mayor, es que el hecho del proceso de elaboración de políticas incentiva el que no haya, ¿no? Entonces, yo creo que es este conjunto de cosas que en fin, que podemos hablar todo lo que quieras, pero que a mí es el que me preocupa. Por cierto, cuando has señalado lo de Rafael del Pino, has señalado lo de arriba de la libertad y tal, que está muy bien. ¿Quién está en contra de eso? Que levante la mano, ¿no? Y tal. Pero, en cambio, la última parte sí que tiene interés, porque es la misma. Es si aplicamos nuestro conocimiento a mejorar el bienestar de más gente, habremos contribuido un poco. La idea de la economía es esa. Los economistas salen, la ilustración produce muchas cosas, pero Adam Smith o los españoles, Campomanes, Jovellanos, ¿no? La idea de la ilustración es, frente a la teología, a las religiones, se puede estudiar todo. Se puede estudiar el hombre, la naturaleza, no tiene por qué decírmelo un teólogo. Pero hay una parte importante que es la de Adam Smith y todos los ilustrados, los escoceses sobre todo, que es, bueno, es que las políticas también se pueden estudiar y se puede ver. Y yo voy a hacer una investigación, que es Adam Smith, de ver qué es lo que hace cada país y descubro que los que entregan monopolios, los reyes que entregan monopolios, esos países están peor, son más pobres y además el rey tiene menos dinero que si deja en libertad de comerciar y pone luego impuestos y resulta que esos países son más ricos. Es por de alguna forma explicar. Y eso, en definitiva, es lo que va haciendo la economía. Es decir, es poder estudiar perfectamente las políticas. Y eso es lo que yo creo que en nuestro país falta, no falta totalmente, falta en el Parlamento, falta en otros sitios. Normalmente en el país lo que ha habido es una expertise en la administración muy importante. Yo soy funcionario del Estado, yo soy economista del Estado y lo he visto, ¿no? Y creo que hay funcionarios que saben hacer las cosas y que han preparado las leyes, pero no es suficiente. Ahora tenemos que analizar y estudiar en todas las fases de elaboración de las políticas. A mí me ha llamado la atención en el libro, usted dice que esos son 4 páginas del libro, yo he visto que son 4 en la 50, son otras 4 en la 80 y otras 4 en la 120, pero usted hace un diagnóstico severísimo de los primeros 6 meses de gobierno del Partido Popular, que por cierto son los últimos 6 meses de su mandato en el Banco de España. Desgraciadamente, sí, porque yo eso ni lo he visto, ni se ha visto nunca, ni se ha visto después, ¿no? Digamos, ese desprecio al Banco de España, que para mí, yo estoy capturado, es una institución verdaderamente ejemplar, con unos funcionarios... Usted está capturado por el regulador. Estoy capturado por el regulador, exactamente, al revés. Le ha pasado todo lo contrario. Sí, no, es que la gente tendría que ver lo que es los empleados del Banco de España que trabajan en el servicio de estudios o en la supervisión.
absolutamente discreto, sin ninguna ganas de protagonismo, como tienen los políticos y tal. Es que no se conoce casi a nadie. Esto casi parece un síndrome de Estocolmo, don Miguel Ángel. Sí, es que lo creo, o sea, no he visto, yo me he movido, has visto en el currículum, por toda la administración, por el Fondo Monetario, por la OCDE y tal, y por tanto tengo una cierta experiencia de ver la valía, digamos, de los empleados públicos. Y yo no soy del Banco de España, yo soy economista del Estado, yo soy del Ministerio, ¿no? Pero claro, yo sé lo que saben de supervisión la gente del Banco de España y lo que saben de supervisión o de gestión de crisis bancaria mis compañeros economistas del Estado, lo sé claramente, y saben mucho menos. O sea, esto es evidente. Entonces, ¿cuál era la decisión lógica? Pues la que se ha seguido siempre, y es no hacer todo lo que diga el Banco de España y tal, pero en principio seguir las recomendaciones, dejar que la crisis bancaria la gestione el banco, los gobiernos que tienen que decir qué hay que hacer, poner límites al dinero que va a meter, etcétera, un montón de cosas. Y al final el Banco de España aplica una estrategia que ha sido aprobada por las Cortes, no aplica otra cosa, que viene, por otro lado, derivada de Basilea, etcétera y tal, ¿no? Pero lo que hacen es aplicar el tema, ¿no? Y claro, cuando alguien pretende de alguna forma salir eso y decir, no, yo es que lo voy a hacer bien por ansia de protagonismo, por lo que sea, ¿no? Pero fíjese que yo en el tema ese, que es verdad, le dedico unas páginas que son más de 4, tal, pero a mí no me preocupa tanto y no me interesa nada el pasado, de la misma forma que también hablo de los temas de regulación prudencial o de los temas que han llevado a la crisis y tal. Pero en el libro me preocupan, y por eso es por lo que yo le dije al editor que yo no hacía un libro escribiendo esto, porque eso hubiera escrito 250 páginas y yo creo que se hubiera aburrido todo el mundo. Porque, sí, lo pienso porque es la reestructuración bancaria en España. ¿No? Primero, para mí lo más importante no es el proceso de reestructuración, la gestión de la crisis, sino lo que nos llevó a la crisis. Los 10 años de burbuja, espectacular, del 96 al 2006, donde tenemos el máximo de crecimiento de crédito, del España va bien, fenomenal y tal, donde se acumularon todos los desequilibrios y donde los pagamos. ¿Tiene sentido que le diga que el Banco de España no dijo firmemente que la burbuja era un pecado? Casi nadie. No, nadie lo dijo. Eso, casi nadie. Algunas personas, si puedo matizar, contadas. Sí, yo creo que las conozco. Sí, probablemente. Entonces, pero no sería correcto, porque hubo una persona del Banco de España que escribió un artículo, y que hoy es su gobernador del Banco de España, que se llama Fernando Restoy, que escribió un artículo diciendo, yo voy a calcular, digamos, para ver si aquí hay burbuja o no, si realmente con los fundamentos del precio de la vivienda los precios son correctos o no. Y detecta ya el año 2003 un gap de un 30%. Y se organizó un follón contra el Banco de España. Pero el follón no se organizó porque se escandalizara a la gente porque había una burbuja. El follón se organizó porque el gobierno creo que en ese momento estaba el gobierno de Aznar, consideró, Álvarez Cascos, consideró que aquello era una imprudencia. No, consideró que era un ataque, digamos, al modelo de desarrollo y contaron, y todos estos, Cascos, el propio Guindo Rato, todos están declarando que no es verdad lo que decía el Banco de España. Lo que quiero decirles es que la reacción fue, ¿cómo viene alguien a avisar que hay una burbuja que no nos la vaya a pinchar con lo bien que estamos pasando? Exactamente. Bueno, y todo esto duró más, porque cuando a mí me tocó incluso, que empezó mi antecesor Caruana a subir tipos, la acusación del Banco de España es que se van a cargar la locomotora de la producción, de la construcción, etcétera. Pero no, ahora, el informe no era rotundo, el informe yo lo he leído hace poco. ¿Cuál? El de Restoy, el paper de Restoy, y el informe, y no era rotundo, era... Bueno, no, pero con esa cortesía, digamos, del Banco de España, ¿no? Y bueno, oye, pero vamos a ver, de todas formas, yo creo que el tema de la burbuja, y yo lo trato ahí, es un fenómeno que se ha producido en todos los países, vamos, no en todos, en Irlanda, en Estados Unidos y tal, y de alguna forma nadie lo vio venir, ¿no? Nadie vio la crisis venir, ¿no? Hay una cosa muy divertida porque eso es lo que dijo Garicano a la reina.
Bueno, no es lo que dijo Garicano a la reina, es lo que le dijo la reina a Garicano. Bueno, eso que es también. distinto. Vamos a decir, y no a Garicano, sino a un conjunto de gente en la cual estaba Luis, y evidentemente, ¿no? Y además en la foto salió y tal, ¿no? O sea, y me parece fenomenal, porque creo que es uno de los buenos economistas que espero que no hayamos perdido como político, ¿no? Pero y es un gran economista. No, pero aquello fue fantástico, ¿no? Porque fue en noviembre del 2009, acababa de colapsar, del 2008, acababa de colapsar Lehman y coincidió, porque además Garicano estaba entre los que le enseñaban la nueva sede en Londres, ¿no? Que yo la he visto y tal, y está. Y entonces, claro, estaba todo, se había caído todo, no sé qué y tal, y entonces la reina dice, bueno, pero ¿y por qué nadie se dio cuenta de esto? Así ¿No? es. Why? Nobody noticed. Y como son los ingleses, entonces la British Academy dijo, la pregunta de la reina es muy importante. Y entonces vamos a hacer un foro y que todos los economistas den una contestación a la reina. Y al final produjeron, en estos luncheons que hacen, que son donde se reúnen y tal, ¿no? La diferencia, los americanos montaron una comisión en el Congreso donde utilizaron 70 personas de staff, todos los que se meten con las burocracias y tal, 700 expertos y 1000 folios para saber por qué había pasado, ¿no? Y estos han producido un papel que todavía se puede leer y es excelente. En el cual yo no estoy de acuerdo con las respuestas, porque yo ahora estoy dando clase en una universidad, vamos, no clase, un seminario, nada, unas horitas, 9 horas que me cuesta hacer 5 meses de trabajo. O sea, yo ahora el respeto que tengo por los académicos es total, ¿no? Y ahí les cuento todo el tema este del forecast. Y es curioso que en el tema de la burbuja, y lo digo ahí, las explicaciones de por qué no se dio cuenta, que es un poco esto lo que estás diciendo, y el Banco de España y otros, no, porque se fijaron en el tema de la inflación, pero no en el endeudamiento, porque los modelos, y es verdad, esto es una cosa que descubrimos todos, los modelos que utilizaban los bancos centrales eran unos modelos en que el sistema financiero no existía. Modelos keynesianos que venían, el sistema financiero no existía. Bueno, ahora están todos los bancos centrales tratando de ver cómo incorporan, ¿no? El módulo financiero y tal. Pero a mí al final la he tenido que buscar porque yo esto de la jubilación lo he utilizado para hacer los cursos estos que hay de universidades americanas por internet. Que los es que son, no, esos son de 20 minutos para periodistas. Un golpe bajo. Bajísimo. Un golpe bajo totalmente. No, estos son cursos de 20 lecciones de 1 hora, pero de Bob Shiller. El que están ahora, por ejemplo, hay uno sobre la crisis global en el que uno de los profesores es Tim Geithner, que fue con el que yo me he reunido cantidad de veces en Basilea, presidente de la Reserva Federal, luego secretario del Tesoro de Obama y tal. Y uno está en su casa y gratis puede seguir un curso de finanzas de Bob Shiller. Yo esto lo cuento por todos sitios porque en la Biblioteca de Alejandría. Sí. Pero y entonces ahí, sí, perdón, nos estamos yendo del tema, y es que yo le decía que usted es severísimo en su juicio de los 6 pero no nos estamos yendo, porque lo que te estoy llevando es al libro. Es decir, ¿por qué a mí me interesa? ¿Por qué a mí me interesa eso? A mí no me interesa por la crítica, porque bueno, ya se la hizo alguien más importante que yo y dijo que la gestión de la crisis final de Bankia es el ejemplo de peor gestión de... Usted está citando a Mario Draghi. No, yo no cito a nadie, no. Bueno, entonces, no, pero lo dijo, ¿no? Entonces, eso no me interesa, no. Me interesa que hay 2 elementos ahí que podemos aprender que son malos, digamos, en este caso, para una política que es muy importante, que es el mantenimiento de la confianza. O sea, que objetivamente la pérdida de confianza se produce en esos 6 meses, es evidente. Toma el gobierno el bebé y sorprendentemente empieza, ¿no?, declaraciones, no sé qué, empieza para abajo y ya al final, en mayo, se pierde totalmente, se cierran los mercados y tal. No había pasado antes, ni ha pasado después, felizmente. Por tanto, eso es un dato objetivo, eso no es discutible. El tema es, cuando uno analiza por qué se produce eso, porque claro, pues se dice, no, por la herencia y tal, ¿no? La herencia, las herencias valen para los datos. No se puede acusar al señor Rajoy de haber sido el presidente con la tasa de paro más alta del mundo, porque le ha cogido una segunda recesión. Pero
La confianza sí depende de los gobernantes. La confianza es un dato que simultáneamente, si uno pierde confianza, el que está en el gobierno es el responsable. Le pasa a Syriza y le pasó a Rajoy, le pasó y tal, y esperemos que no nos pase. Yo creo que una de las lecciones que hay ahí es, ahora, con todo esto y tal, es importante que hagamos lo que hagamos, nos vayamos a reducir desigualdades o nos vayamos a lo que sea, el no perder la confianza en España. Y fíjese que hay una cosa que yo digo al ministro de Economía, a Guindos, que critico su gestión en ese campo, yo ahora a todo el mundo digo que le haga caso, porque, hombre, aparte de las cosas que dice, de que va a crear desconfianza o no y tal, y eso me parece mal, pero está diciendo una cosa que debe escucharle todo el mundo, y es que este país todavía, y sobre todo porque ha aumentado la deuda de 700.000 millones de euros a 1 billón de euros, todavía tiene que salir a por 400.000 millones de euros al año. Y lo está diciendo el ministro de Economía. Dice, por tanto, oiga, tengan ustedes cuidado a ver qué hacen, porque esto es muy importante. Y en mi opinión lo está diciendo algo que sabe como nadie que perder la confianza es un horror, ¿no? Pero ahí acierta. Ahí, ¿no? Entonces, a mí, ¿qué es lo que me interesa de ahí? Que yo creo que la fuente de ese tema son dos cosas malas para las políticas. Una es tratar de destruir al adversario. O sea, coger y decir, bueno, hubo una recesión, el déficit cayó, y en vez de decir el déficit ha aumentado porque han caído los ingresos, que es lo que sucede, y bueno, pues vamos a tratar de arreglarlo, resulta que magnificamos el tema. Y se vendió una imagen de que España era como Grecia. No tenía nada que ver, honestamente. Y sin embargo, la imagen que se vendió. Y la imagen que se vendió del sector bancario de que no se había hecho nada por el gobierno anterior, ¿cómo se puede decir que no se había hecho nada? Si se creó el primer fondo de resolución, si se cerraron 30 cajas y por tanto 30 gestores fuera, si se provisionaron 100 y pico mil millones de euros, tal, que no estaba acabado, era evidente. ¿Y fue una buena idea crear Bankia? Bueno, vas directamente a un tema, ¿no? O sea, no estábamos hablando de otro tema. Vamos a ver. Pero está relacionado porque usted dice los 6 primeros meses y lo más importante que pasó. Pero vamos a ver, déjame ponértelo en un contexto. Eso está en ese ataque, digamos, al gobierno anterior. Hay toda una serie de ataques absurdos, porque luego, felizmente, el gobierno del PP varía, ¿no? Y sobre todo cuando le pone el memorándum y cumple el memorándum y hace lo que tiene que hacer. O sea, y yo digo que ha hecho lo que tiene que hacer, y cualquiera lo puede ver, ¿no? O sea, que visto en perspectiva, mi perspectiva es desde que ya era la crisis de Lehman y empieza el gobierno anterior haciendo la ley del FROB, haciendo no sé qué, y haciendo una estrategia de integraciones. Bankia es una de ellas, pero es una de ellas solo, y una serie de cosas, recapitalizando, provisionando, etcétera. Tenemos esos 6 meses, que mejor nos vamos a olvidar, a mí no me interesa desde ese punto de vista, pero luego tienes el memorándum y el gobierno de Rajoy cumple perfectamente el memorándum y tienes una reestructuración bien hecha, con un problema ahí, pero que es un problema que a mí me preocupa desde el punto de vista de las políticas. Dentro de esa crítica que se hizo, se hicieron críticas increíbles. Una de ellas era contra las integraciones en general, no solo Bankia. Vamos a ver, la integración es la forma normal de resolución de crisis bancaria de cualquier país del mundo. Y por supuesto de España también. Es decir, frente a la idea que se lanzó y tal, absolutamente liberal, no liberal, vamos a respetar ese término, ultraliberal, excesivamente, aparentemente liberal, ¿no? Porque a mí no me lo parece, yo me considero un liberal y eso me parece una tontería. Está el profesor Rodríguez Brown mirándolo. Sí, bueno, el profesor ya sabe que yo tengo un respeto absoluto y además una amistad con Carlos, por tanto, allí yo no voy a entrar, no, lo que voy a decir no le voy a mirar, entonces. No, pero es que es absurdo, o sea, la FDIC, que es la que gestiona la resolución en Estados Unidos, lo primero que hace cuando tiene que resolver cualquier entidad, y en años buenos incluso, pues cierra a 100 bancos y tal, es integrarlos en otros. Si uno ve lo que se hizo en Estados Unidos, pues coja Merrill Lynch, se integra con este. ¿Cuál es el desastre? Que no se produce la integración de Lehman Brothers.
que Dick Fals se niega, tal como dice Tim Geithner y el propio Bernanke en las memorias, ¿no? Y bueno, se niega organizando la que ha organizado y sigue saliendo en el ranking de los hombres más ricos de Estados Unidos. A mí eso me impresiona, pero bueno. No, creo que los temas de desigualdad son muy importantes, ¿no? Yo seré liberal. Pero no abramos ese melón. Pero no abramos ese melón, pero hay que abrirlo, porque es un tema. Yo no lo abro ahí, ni hablo de eso, del tema, pero me parece que las políticas de igualdad y acertar con ellas. Pero vayamos a las integraciones. Y entonces, ¿por qué una integración es buena? Porque tiene unas ventajas. Uno utiliza el capital de otras entidades, ¿no? Y además tiene sinergias. Y evidentemente yo y todo el mundo admite que es imposible que la forma de tener entidades bancarias sólidas tiene que tener una cierta dimensión. 35 cajas era un disparate. Y se hace. Porque hay otros países como Alemania que tenían también sus 40 cajas y no lo han hecho. O Italia, que lo está haciendo ahora. Por tanto, eso era valiosísimo. Y despreciar eso y decir y tal. Pero voy a hablar también de lo de Bankia, o sea que no me voy por las ramas, ¿no? Pero no, es que en España esto antes se hacía. Vamos a ver, aquí habrá gente mayor como yo que recordará que había un banco que se llamó Santander Central Hispano. Pues ¿cómo se hizo? Pues si es que no hay otra. No hay otra, o sea, uno mantiene los flujos además de crédito, porque cuando uno liquida una entidad, un banco es una cosa muy importante porque hay una relación entre el cliente, empresario y director de conocimiento, que es la que se basa en te doy un buen préstamo o no, o tal. Es curioso, por ejemplo, que en Andalucía una de las cajas más potentes y que no sufrió la burbuja fue una caja andaluza y en cambio las gallegas, las que trabajaron en Andalucía se pegaron unas bofetadas enormes. ¿Por qué? Porque sabían a quién no hay que darle préstamos, el que estaba. Pero voy a lo de Bankia y acabo, ¿no? Bankia, evidentemente, la alternativa, porque ninguna de las 6 cajas era intervenir 6 cajas. De una categoría como Caja Madrid, como Bancaja, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, primero que fue una propuesta, porque sabe que fue una propuesta de los presidentes de ambas cajas y que acepta el Banco de España, pero uno podría decir una propuesta, no es una propuesta que se acepta porque es razonable y que permite sinergias enormes y que de alguna forma bueno, pues ¿cómo hubiera acabado normalmente? Con una inyección de capital, porque era necesario, había tenido la segunda recesión, pero hay otra prueba. Si realmente era tan malo, si era muy bueno tener 6 instituciones por separado, ¿por qué no trocean Bankia ahora? Ahora todo el mundo está encantado con el programa. 22.000 millones. Sí, no, pero se podían trocear también. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Porque al final hace falta más dinero para meter en 6 instituciones que en una. Porque se ha echado a 7 directores de no sé qué, a 7 no sé cuántos. Las posibilidades de sinergia son. Bankia, si uno cambia al gestor, el objetivo del Banco de España, de la supervisión, porque yo lo que he dicho es sí a todo lo que decía la supervisión y estoy encantado de haberlo hecho. Lo que decía la supervisión es, Bankia, si se cambia el gestor y se mete el dinero que hace falta, esto es un buen proyecto y esto lo está demostrando Goregozarri, porque además Goregozarri quien lo eligió y es de lo único que de alguna forma en esa gestión precipitada al final se mantuvo, es la persona que eligió el Banco de España. Y esto lo ha dicho el propio Goregozarri, porque es con el que estaban hablando para hacer todo esto. Por tanto, aquello fue de alguna forma tremenda. Pero a mí no me interesa eso, me interesa dos elementos. Me interesa el elemento de destrozar al adversario, ese cainismo que tenemos en la política española. Aquí contra el sectarismo. Es que yo creo que eso, vamos a ver, sectarismo hay en todos los países y bueno, y lo vemos en Estados Unidos y en todo, pero una vez que uno ya tiene el Parlamento y empieza, bueno, pues hay que cooperar. Si al final el sectarismo es parte de la competencia, pero la cooperación es fundamental, no puede ser. Y sobre todo cuando la imagen de España está en juego. Y no es lo que vio el inversor en aquellos meses, no fue si Zapatero era el bueno o Rajoy era el malo, porque le importaba un pimiento, sino un país
que de repente aparece con un déficit monstruoso, en vez de decir que ha sido no sé qué, y como si no se hubiera hecho nada en el sector bancario hasta que llegara el Partido Popular. Y entonces dicen, bueno, oye, vamos a salir corriendo, ¿qué es lo que pasó? Porque el tío que está en Singapur o está en Hong Kong, le importa Zapatero y Rajoy nada. Pero sí se habían hecho cosas, efectivamente, y el problema, don Miguel Ángel, es que ahora los jueces están diciendo que algunas se hicieron mal. Y ahí está el caso de la evidentemente, no. Eso no, vamos a ver, lo hablamos en una entrevista que te dije, yo hablo de políticas, yo hablo de cosas que pueden ser un error o no un error. Cuando entramos en ilegalidades, en irregularidades, el tema pasa a los jueces. Y eso en el Banco de España es clarísimo. Uno hace tal, hace lo que sea y tal. Pero en el momento en que se descubre o se piensa que hay una ilegalidad, una irregularidad, se pasa a los jueces. Y una vez que ha pasado a los jueces, yo creo, no solo porque yo lo haga, sino creo que lo debe hacer todo el mundo, los jueces son una pieza fundamental de la democracia y hay que dejarles trabajar. Ya puedo opinar yo lo que pueda opinar, que no me vas a sacar una sola opinión sobre ninguna materia que esté bajo los jueces. Y no solo eso, sino una vez que han dictado sentencia, que ahora hay una, no la conocemos, ¿no? Porque no sabemos, no la conocemos todavía. Me guste o no me guste, acatarla. Pero es un poco heavy, como dicen los chavales, dejarle la autocrítica a los jueces. No, que deje judicializar la autocrítica. No, pero perdón, o sea, es que uno puede, es que el juez no está viendo si fue una política correcta o incorrecta, está viendo si es ilegal o no, si no es ilegal. Entonces se lo voy a plantear en su terreno. ¿Fue una política correcta sacar maquia a bolsa no porque ese tema, yo tengo mi idea, pero no te contesto porque ese tema está bajo los jueces. Y o sea, lo siento. Que tampoco me va a hablar de las preferentes. Ni de las tarjetas blancas, ni de no sé qué, nada. Tampoco. Lo siento. Ni hablo en el libro, ¿eh? O sea, que el que quiera morbo de ese tipo no va a encontrar nada. Bueno, me ha dejado sin preguntas. ¿Por qué no aprovechamos este tiempo por si acaso el público tiene algo que yo me haya despistado? Sí. Si quieres, ¿no? Pero a mí hay algo, por si acaso... Sí, habíamos acordado. ¿Por qué el libro está dedicado a Miguel Boyer? Sí, a la memoria de Miguel Boyer, desafortunadamente, ¿no? Pues es algo que digamos, me salió espontáneo. El único libro anterior que he escrito, que es el de la competencia, se lo dediqué a mi padre, que era ingeniero de caminos, como Rafael del Pino, y que tenía una pequeña empresa, ¿no? Y realmente yo aprendí lo que es la competencia desde el punto de vista de una pequeña empresa, porque es lo más duro que hay del mundo y cómo eso se traspasa, digamos, a casa. Y de repente, cuando escribí este libro, pues se me ocurrió inmediatamente dedicárselo a Miguel Boyer. La primera idea podría ser, pues porque era amigo mío, y es verdad, ¿no? O sea, y con eso bastaría incluso. Y con eso bastaría incluso. Pero yo creo que tiene que ver, y quizás subliminalmente, con esto, porque Miguel Boyer era un personaje absolutamente obsesionado con estudiar todo lo que hacía. O sea, yo he tenido más ministros y algunos con muchas virtudes de todo tipo, pero Miguel, probablemente por su estancia en el Servicio de Estudios del Banco de España, por su estancia en el Servicio de Estudios del INE, que yo creo que coincidió con mi hermano, cuando mi hermano fue presidente del INE, en lo que era Repsol o lo que era, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, CLH, no, ONH, o no me acuerdo y tal, ¿no? Era impresionante porque era absolutamente todo lo que había que hacer, uno tenía que argumentarlo, demostrarlo, etc. Y luego, y yo es algo que descubrí y que me divertía. Reconozco que a mí me divierte también eso, no solo lanzarse a hacer políticas, no solo el tema de acción, sino decidir. De hecho, y luego pensando, yo a Miguel apenas lo conocía, porque no era
me llevaba, pues no sé, 6 años y tal, y en esas edades eso ahora no es nada, ¿no? Pero en esas edades era mucho, y yo no era ni de su grupo ni nada. Pero cuando entré en los economistas del PSOE, que es un grupo que creó Felipe González, donde estábamos ahí una serie de personas, que ahora hay alguna por aquí también, y trabajando, yo tuve con él unas discusiones mortales, tremendas, yo no era ni amigo ni nada, con el tema de la energía nuclear. Miguel además era físico, y yo creo que eso de alguna forma le llevaba a defender en exceso la energía nuclear. Y yo, con argumentos económicos, porque siempre era con argumentos económicos, pensé que era un disparate seguir gastando dinero en una sobrecapacidad que era obvia y tal, y que frenaba otro tipo de inversiones. Nos tirábamos horas y horas y en discusiones, digamos, muy fuertes. Y nombra al gobierno, y a mí lo que me divierte es la economía, y nombra al gobierno Felipe González y veo que sale Miguel Boyer. Digo, bueno, pues nada, pues me dedicaré a otra cosa, porque habían sido discusiones tremendas. Y me llama y me dice, quiero que seas secretario de Estado de Economía y secretario de la Comisión Delegada. Y yo creo que es porque le divertía, digamos, estudiar, no conmigo, con cualquiera. Y además era muy divertido, porque yo no he visto una persona que, los que no lo conocen, todo el mundo piense que era una persona grave, seria, y probablemente tenía uno de los sentidos del humor más interesantes que yo he visto en una persona. Déjeme ponerle en un aprieto, porque esto no pudo salir, esta parte de la conversación en la entrevista que le hice para El Español. Y ahora quiere capturarla. No, pero usted hablaba de Miguel Boyer, le dio su nombre a la ley Boyer. Y usted me contaba que ese decreto no salió precisamente de un proceso ilustrado de elaboración, al contrario. Y esto nos llevó a alguna reflexión interesante sobre el equilibrio entre la audacia en política y el conocimiento. Yo no pienso eso. Yo lo que pienso es que, primero, yo no creo que todo lo que se ha hecho antes sin hacer este tipo de cosas esté mal hecho. O sea, el país ha progresado enormemente. Yo lo que digo es que ahora tenemos que dar este saltito. O sea, no voy a despreciar todo lo que se ha hecho, y mucho menos el decreto Boyer, que bueno, en el que yo participé bastante, sobre todo en 2 temas, que era el de alquileres y el de horarios. Pero, primero, ahí había un tema de comparación de países que era evidente. No había que hacer un gran estudio para darse cuenta que dejar libertad a los comerciantes y a los clientes para comprar, que era lo que yo había vivido en Estados Unidos. Yo había estado en Estados Unidos en el Banco Mundial durante 2 años y claro, yo iba a la compra cuando acababa la televisión a las 12 de la noche, ¿no? Y en España, vamos, ni noche, ni sábado, ni domingo, ni agosto, ni nada, ¿no? En España, como decía Julio Camba en un relato magnífico y tal, dice, el comerciante madrileño, dice, espera a que todos se hayan ya ido al trabajo, entonces abre la tienda. Y entonces luego mira y tal, dice que van a comprar y tal, cierra la tienda inmediatamente, ¿no? Entonces, eso era evidente. Y otro tema que era evidente era el tema de los alquileres. O sea, uno llegaba a Washington, en 2 minutos tenía un alquiler. En España no había que hacer muchos análisis para saber que la decisión que toma en 1920 el conde Bugayal, que se llamaba liberal, pero lo que hace es introducir la prórroga indefinida, que durante el franquismo y durante el tiempo es tremendo, porque es la expropiación absoluta del propietario, pero sobre todo el no funcionamiento de los mercados de alquileres. Entonces, evidentemente, eso se hizo y se puede hacer, y tuvo unos efectos, el crecimiento, todo iba a destruir trabajo en el comercio. La creación de trabajo en el comercio, cajeras, etcétera, fue espectacular, y el país hoy no se parece en nada a lo que era aquel, con todos los centros comerciales, etcétera y tal. Entonces, lo de los alquileres fue espectacular. O sea, no había alquileres en España, se fingía la opción de compra y se hace. Pero dices tú, bueno, no se analizó y tal. Bueno, yo creo que si se hubiera debatido hubiera mejorado esa ley. ¿Por qué? Pues en un aspecto importante, porque al salir el tema de la liberalización de alquileres sin haber sido debatido, etcétera y tal, generó una reacción tremenda que algunos grupos políticos cogieron para, defendiendo a los pequeños comerciantes, cargársela. Y de hecho,
salió una ley de comercio que la disminuyó totalmente, bastante y tal, y ahora todavía, o sea, las leyes, digamos, del periodo Aznar, que es un periodo teóricamente liberal y tal, es mucho menos liberal que la ley Boyer, mucho menos liberal. No se atrevió a hacer eso y tal. ¿Qué creo yo que se hubiera incorporado? Porque decimos que el debate y la deliberación mejora las leyes técnicamente, pero también tiene un efecto, digamos, de efecto en los electores, porque los electores van sabiendo por qué se hacen las cosas, qué ventajas tienen unas y otras. E incluso una cierta presión dentro del Parlamento seguramente hubiera llevado a que en vez de liberalizar ya, que es lo que hicimos, nos colocamos el primer país en liberalización de horarios comerciales, ¿no? Luego inmediatamente vino Suecia y tal, y luego vinieron todos, Inglaterra, etcétera. ¿Qué hubiera pasado? Pues yo creo que se hubiera puesto un calendario y se hubiera dicho, bueno, pues vamos a empezar, quitamos un domingo, quitamos no sé qué, y dentro de 10 años, fue el 85, el 95, hubiera estado liberalizado, se hubiera dado tiempo a la gente a cambiar. El invento del calendario, que es un invento que yo creo que nace en el GATT, que probablemente es uno de los grandes instituciones que se han creado en el mundo, que ahora tiene un nombre que es la OMT o no sé qué o tal, ¿no? Y que se ha utilizado mucho en Europa, es muy importante porque uno permite de alguna forma tomar decisiones de liberalización importantes, pero de alguna forma da tiempo a la gente a que se vaya adaptando. Por tanto, yo creo que estuvo muy bien, el decreto tuvo un efecto impresionante, fue realmente la gran estampida para la fase de crecimiento de la economía después, con muchas otras cosas que hizo aquel gobierno, porque la verdad es que los 2 años y medio, vamos a ver, de Miguel Boyer, evidentemente, pero de Felipe González, que era el que permitió el tema, porque si no, si hubiera jugado a no me gusta lo que hacéis, y en una comisión delegada donde estaba Carlos Olchaga, donde estaba Joaquín Almunia, donde estaba un montón de gente. Joaquín Almunia no ha podido venir, pero hubiera venido. Carlos Olchaga, sí. y que realmente fue... yo, si tuviera que escribir algunas memorias, seguramente las escribiría de aquel periodo, porque las posibilidades es todo lo contrario a la liberalización. Todas las posibilidades estaban encima de la mesa del Consejo de Ministros. Y era un país que ya había empezado a liberalizar la UCD, porque no vamos a decir que no. Esto me empieza a sonar ya, todo tiempo pasado fue mejor. Claro, pues eso es lo aburrido. Eso es lo aburrido. A ver, la gran crítica que se está haciendo a su libro es que es poco autocrítico. ¿Qué le podría responder usted a los que dicen eso? Vamos a ver, yo creo que está respondido, es decir, lo que no se dan cuenta, digamos, en el tema este autocrítico es como si el gobernador de España y el Fernández Ordóñez y tal fuera o hubiera hecho no sé qué. No, vamos a estudiar, ¿no? Y yo lo hago en el libro, las causas de la crisis y, de alguna forma también, las causas de la crisis. Fundamentalmente son 2. Una tiene que ver con la política macro y tiene de alguna forma poco que ver con el Banco de España. Es todo el tema del endeudamiento que depende más de la política monetaria, pero ya entonces estaba fuera del Banco de España. Bueno, si usted le hubiera puesto una provisión del 80% a los créditos hipotecarios, pero fíjate que voy a lo siguiente. Es decir, estamos hablando ahora con esa provisión de lo segundo que te iba a decir, y vas muy deprisa. Lo segundo es la política prudencial. Es evidente para cualquiera, y no hace falta hacer autocrítica de nadie, que la política prudencial que se aplicó bancaria a los bancos es una de las causas fundamentales de la crisis y que ha llevado a la crisis. O sea, lo que aplicó el Banco de España se requiere un 2% de capital, usted puede hacer lo que quiera, usted hace no sé qué, los bancos ya se preocuparán de tal. ¿Qué es lo que aplica el Banco de España, ¿no? Sobre todo, bueno, pues mis antecesores y en el año que yo tenga hasta que salta la crisis y tal, ¿no? Eso es lo que se aplica en Inglaterra, es lo que se aplica en Alemania, es lo que se aplica en Estados Unidos, porque son unas normas que emergen de Basilea, que traspasan, que se transfieren a la legislación nacional y son esas. Entonces, si hay un giro radical, yo en el seminario este que explico a los chavales y tal, el seminario es ¿qué hemos cambiado con esta? Con la Gran Depresión hay un cambio radical en la economía que es Keynes. ¿Qué ha cambiado las ideas con esta recesión? Y voy examinando las políticas, la fiscal, la monetaria y tal. La monetaria ha cambiado en instrumentos, pero la que ha cambiado radicalmente
180 grados, o como decía aquel 360, 180 grados, ¿es la política esta? O sea, donde se le decía, era una política ultraliberal. Las expresiones inglesas eran, en supervisión, hands off, light regulation. ¿Qué dejar? Los bancos ya sabrán, ellos saben, ya se preocuparán de no quebrar. Sí, se preocupaban de ganar dinero, los bancos y otras instituciones financieras, y han dejado lo que han dejado. Y esto lo sabe todo el mundo. Entonces, si eso es, el Banco de España aplicó, sí, claro que lo aplicó esa legislación, pero se ha cambiado, porque además, y es por lo que a mí me parece que es un tema que ha dejado de tener interés, porque a mí justamente me toca lo del cambio. Llega la crisis, Obama se monta el G20, y en la primera reunión del G20 se crea el Financial Stability Board a partir del Financial Stability Forum, y España entra por primera vez. Que no nos damos cuenta que de alguna forma España en aquel periodo, no como ha pasado estos años, que se ha ido para atrás en tema internacional, en aquellos años España entró en determinados foros, y en uno de ellos fue este. Lo preside Draghi, y yo tengo la suerte de estar en el comité ejecutivo. Y allí estuvimos durante 2 años, porque el tema ya se ha acabado, poniendo patas arriba todo. O sea, que puedo decirle, si quiere autocríticas de todo lo que se ha hecho mal, le puedo decir el tema del capital, el tema de las remuneraciones, el tema del tratamiento de las agencias de rating. Son kilos de cosas que cambiamos. Todo estaba mal. Le basta con autocrítica, pero todo se ha cambiado. Todo se ha cambiado y, por tanto, el tema no está ahí. Yo no veo ningún morbo, porque realmente no solo se ha cambiado, sino que ahora los bancos y las instituciones financieras están diciendo que les han hecho polvo, que no se puede funcionar, que no se puede, y quejándose, digamos, de que ha habido una ley del péndulo en ese sentido. Hay otros economistas que dicen, ¿cómo? ¿Que del 2 al 8 es mucho? No, el 25. Y, por tanto, hay otros que dicen, no, mire, esto de un banco es una central nuclear y, por tanto, si estalla, yo no quiero una pared de 2 centímetros ni de 8, la quiero de 25. Quiero dejar tiempo lo que quiero decir es que eso de la autocrítica, que es muy típico en España, ¿no? Porque es el mundo de la Inquisición, ¿no? Se torturaba a los judíos para que dijeran... El inquisido no hacía autocrítica. No, ¿cómo? Perdone, no. La clave de la Inquisición era es torturarle hasta que dijera que sí, que él era un judío y que gracias a sus prácticas judías los niños habían perecido y tal. No, hay que estudiarlo. O en los juicios de Moscú. Son los comunistas y la Inquisición, ¿no? Ese no es el tema. El tema es ¿qué ha llevado esto al desastre y qué hay que cambiar? El tema es, y se ha cambiado, en eso yo le digo que en este momento la imagen que hay es la contraria. Y una adenda con el Banco de España. El Banco de España aplicó esto y tal. Bueno, pues además, si uno hace la comparación de lo que hizo el Banco de España se separó en 2-3 cosas que probablemente son, y cuando estoy diciendo que se separó, mis antecesores. Por tanto, no me estoy echando ninguna flor, porque lo creó Rojo y lo hicieron, y en parte Caruana, etcétera. Cuando uno compara qué hizo el Banco de España, es que justamente cuando tú mencionabas y por qué no se provisionaron, el Banco de España inventó la provisión estadística anticíclica, que decía que a un banco no solo había que calcularle la provisión, como decían los contables, sino si usted da un crédito, yo le pongo una provisión. ¿Pero cómo es esto? Pero se quitó, ¿no? No se quitó, no. Se redujo en la época... por la presión de los banqueros. Por la presión de los banqueros Entonces, ¿qué regulación es la que aflojamos cuando los banqueros se quejan? Yo pregunté por qué estas cosas son, ¿no? Porque esto se hizo en el periodo de mi antecesor, a la gente que estaba allí en el Banco de España. ¿Por qué se redujo algo? Primero se redujo muy poco, se redujo, ¿no? En el 2004, antes de que yo llegara y tal, ¿no? Pero claro, luego habla uno con la gente del Banco de España y dice, bueno, es que el riesgo que se tenía es que se quitara. Es que los bancos habían llevado y abierto un expediente en Bruselas para quitar las provisiones estadísticas. Que yo, cuando he estado en Basilea viendo los cambios, lo primero que me decían es que hable el gobernador del Banco de España y que explique lo de las provisiones anticíclicas. Ha sido un ejemplo. Luego se ha convertido en colchones de capital, por peleas con los contables, etcétera. Pero los colchones de capital anticíclicos, que es un invento de la nueva regulación de Basilea, es porque el Banco de España lo hizo.
Y otra cosa, todos los temas de activos raros de CDOs. Yo no sé si han visto... Estoy a punto de ver que va a decir que teníamos el sistema financiero más sólido del mundo. Yo no lo he dicho nunca y usted lo sabe. Yo no lo he dicho. Los títulos de mi conferencia eran la complacencia es el peor de los problemas. ¿Se ha dado cuenta que se nos está acabando el tiempo? No, y no hemos hablado de la reforma laboral. De la reforma laboral. Pues sí, usted se ha pasado casi 4 años hablando de la reforma laboral y ahora no hemos hablado de la reforma laboral. Mi imagen es que yo me pasé 4 años hablando de la reforma laboral. Algunos adversarios suyos. Pero a mí no me parece mal, porque yo creo que haber avisado el año 2009 que si no se hacía una reforma laboral iba a explotar el desempleo, pero es curioso porque hay que ver, están colgados en el Banco de España todos mis speech, el 99% dedicados al sistema financiero, pero hay uno que me atreví en la Universidad de Zaragoza, cuando vi que no se hacían reformas laborales y que era evidente que con la rigidez del sistema el paro iba a explotar, y dije que se estudiara una reforma laboral. Y se lanzó todo el mundo y, bueno, los sindicatos dijeron, ¿por qué se preocupa usted? Porque no solo a mi casa, sino a mi casa. ¿No? Entonces, pero vamos a ver, yo creo que eso ahora ya lo ve todo el mundo, ¿no? O sea, ya no es una cosa... ¿no? Hoy se está hablando de acabar con la reforma laboral del Partido Yo Popular. espero que si se siguen las ideas que expongo ahí, el sistema que se haya, si usted quiere derogar la reforma laboral o tal, lo primero que hace es una comisión que estudie qué hacen otros países, qué no hacen, y si entonces hay que derogar algo, ¿no? Pero yo esta idea de la derogación y tal no la mantengo. El domingo publicó José Antonio Marina, mi amigo José Antonio Marina, un artículo que recomiendo, excelente, en tu antiguo periódico, En El Mundo. Magnífico, carta a un próximo gobierno, diciéndole, por favor, no vengan ustedes otra vez y otra vez a cargarse lo anterior. Porque seguramente hay muchas razones para cargarse la ley del gobierno Rajoy, pero no es la forma. La forma es, y lo señala bien José Antonio, vamos a ver qué hay, qué es esto, qué hay de bueno, qué hay de malo. Ese efecto de yo tengo la mayoría y ahora me cargo todo. Ahora nadie tiene mayoría. Es verdad, bueno, depende. Vamos a verlo, ¿no? Yo no entro en política, yo no me meto en política, ¿no? Pero vamos a verlo, ¿no? Pero eso es nefasto, porque eso es, ¿no? Bueno, sobre todo en las leyes de educación. No sé quién me contó que en Suecia hay una norma que solo se puede cambiar cada 8 años, y si no te gusta, pues lo siento mucho. No, pero aquí llegan y... Yo ya sé que usted no se mete en política y que es un simple observador, pero tenemos un montón de observadores aquí y algunos de ellos han hecho preguntas que las tiene Vicente. Sí, la verdad es que hemos disfrutado de un estupendo diálogo, ¿no? Pero la verdad es que han ido llegando preguntas y como no... Y seguro que son las buenas, porque quedan 13 minutos. Siempre habrá alguien que me diga que no le he dado caña. Claro, tenemos alrededor de 20 minutos, ¿no? Por no abusar de la agenda de todos ustedes, ¿no? Y como saben, solemos ser puntuales en la Fundación, con lo cual voy a intentar sintetizar mucho y me perdonan aquellos que van a ver que he interpretado. Que sean sintetizados. ¿No? Por eso, las cuestiones principales se centran en Europa, los temas de competencia, el sector eléctrico, estatutos y mandato del Banco de España, el papel del Banco de España en la crisis financiera y, cómo no, este momento que estamos viviendo conformando un nuevo gobierno. Comenzando por Europa. Creo que si los españoles se han dado cuenta de algo por fin con motivo de esta crisis es de la enorme cesión de soberanía que ha supuesto el proceso europeo. Y algunas de las preguntas van precisamente a Europa, ¿no? Y las sintetizaría de esta forma. ¿Los animales europeos son de la misma raza que los españoles? Bueno, pues es demasiado poética. No alcanzo a verlo, ¿no? Pero sí aprovecho, ya que he hablado de la cesión de soberanía, sí aprovecho para decir que evidentemente el proyecto europeo es un proyecto de cesión de soberanía. Y a mí, de las cosas que más me irritaron de la crisis griega y de Tsipras, era todo este tema de, oiga, es que atacan nuestra soberanía. ¿Pero cómo que atacan nuestra soberanía? Si es que el proyecto europeo es ceder soberanía y compartirla entre otros. Pero esto, no, y es que ataca mi democracia. Bueno, y las democracias que estamos aquí reunidas y que hemos decidido esto no son democracias. No,
Es un proceso de cesión de soberanía y es un proceso, en mi opinión, enormemente positivo. Yo me imagínense por un momento, bueno, pues esto de las dificultades de gobierno y tal, sin estar en el euro, en Europa y en nada. Es decir, esto supone para los países que nos hemos metido ahí como un paracaídas, una garantía de que en determinadas cosas no se pueden hacer tonterías, salvo que las hagamos juntos. Porque, por ejemplo, ya me anticipo a volver a hablar de lo del Banco de España y la regulación financiera. Y a esa pregunta, y así se la ahorro, ¿no? Pero que es evidente, y yo ahí lo cuento, que nosotros podemos aspirar a mejorar las cosas que hacen otros porque tienen competencia para ello. Pero cuando, como en el caso de la regulación bancaria, que ha sido un desastre, la regulación financiera, es algo que está hecho entre todos, ahí es difícil. Cuando nos equivocamos todos, y se ha equivocado todo el mundo, porque es lo que ha causado la crisis en Estados Unidos, lo que haya caído el segundo banco alemán, el segundo y el tercero inglés, etcétera. Aquí, felizmente, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, cosa que cuando uno mira a los otros países no ha pasado, ¿no? Pero que evidentemente han caído 30 cajas y casi el 30% de los activos, ¿no? Pero comparativamente, ¿no? Sobre todo el haber mantenido las entidades, digamos, mayores sólidas y tal, pero lo que vengo a decir ahí es que, y es verdad que la Comisión Europea se equivoca a veces. Bueno, es evidente que en el tema, y en eso sí tiene razón Grecia, etcétera, en el tema del exceso de autoridad fiscal que reduce el PIB y al final impide pues esto lo admite todo el mundo. Fue un error de la Comisión Europea, del Fondo Monetario y tal. Pero por cada error de esos que cometemos juntos, hay 90 que juntos lo hacemos mejor que si lo hiciéramos por separado. Pues precisamente continuando con el tema del Banco de España, y ya quito todas las de autocrítica que se planteaban, vamos a los estatutos y al mandato, ¿no? Rodrigo Tena nos plantea, ¿no parece el Banco de España, no padece el Banco de España un conflicto de intereses entre defender la solvencia de las entidades y proteger a los consumidores de productos bancarios? ¿Y cuál era su visión desde dentro de este conflicto? No, vamos a ver, yo creo que eso es algo que es evidente y que vimos, y que además yo en el primer año, digamos, nada más llegar, donde todavía ya había empezado a ajustarse el tema económico, etcétera, me dediqué a ver, ¿no? Y convencí a Julio Segura también de la Comisión de mirar la estructura de supervisión financiera y protección de los consumidores financieros en los países, de nuevo, tratando de imitar al resto, ¿no? Y ahí llegamos a la conclusión, algo que ahora ha llegado todo el mundo, que es que no tiene sentido, como dice Rodrigo ahí, tener competencias, que son muy pocas, porque en el caso del Banco de España son prácticamente la publicidad y una serie de temas, ¿no? Porque todos los temas de valores y de todo están en la Comisión de Mercado de Valores. Pero de reunir toda la supervisión prudencial tanto si es de seguros, fondo de pensiones, bancos, etcétera, en el Banco de España, y dejar la protección, digamos, de los clientes en la Comisión de Mercado de Valores. Esto, como siempre, en inglés es el Twin Peaks, que le dan siempre un nombre muy bonito, las dos cosas, ¿no? Entonces, esto es algo que a mí me parece positivo y que hay que ir por ahí. Nosotros teníamos preparado, el otro día hablabas con el antiguo director del Servicio Jurídico, porque ahora ha salido el tema. El subgobernador del Banco de España, que escribió este artículo, ha dicho que se debería hacer esto y se debería quitar del Ministerio la regulación prudencial, ¿no? Y desgraciadamente el Ministerio, otra vez, despreciando al Banco de España, ha hecho unas declaraciones que prefiero no comentar, lamentables, ¿no? Lamentables. O sea que esto dura todavía, ¿no? Lo de despreciar al Banco de España, que yo creo que sabe de eso, ¿no? Entonces, esto me decía el director, y dice, no, si ya lo teníamos hecho todo, dice, hasta teníamos el despacho del encargado de la supervisión de seguros. Yo, y supongo que Julio haría lo mismo, cuando estalla Lehman, que es justamente cuando tenemos esto preparado para sacarlo, es una fusión, es meter los inspectores de seguro en el Banco de España, etcétera, veía lo que me venía encima y le pedía a Pedro Solbes, hombre, quita de mí una fusión, ¿no? Porque una fusión, aunque sea incluso en un organismo público, es siempre piques, problemas y tal, ¿no? Entonces no era una cosa urgente, ¿no? Yo creo que ahora se debería hacer.
¿Y el debate eterno sobre la inflación-crecimiento debe seguir prevaleciendo en la inflación sobre el crecimiento? En los bancos centrales, en el mandato de los bancos centrales. Vamos a ver, esto se le da vueltas y se le da vueltas, pero al final parece razonable que sean otras políticas las que se ocupen del crecimiento. Lo que sí es evidente es que en la crisis, así como hemos vivido con el tema de la inflación, ¿no? Es lo que deben hacer los bancos centrales, además deben ser independientes, no contaminarse con los políticos ni con otros y tal. La crisis esta ha mostrado que podrá ser el objetivo del Banco Central, pero que desde luego, si no hay cooperación y si no hay políticas fiscales y si no hay políticas estructurales y si no hay otras políticas, lo que haga un Banco Central no vale para nada. Por más que regale el dinero y por más que baje los tipos, yo creo que esto lo hemos aprendido también. Y por tanto, ahora hay mucho miedo en los bancos centrales a esto, porque dicen, bueno, va a significar una pérdida de independencia. Pero es que es obvio, es que para poder salir de los problemas no se puede pensar que solo sale, y como este es el que lo está cumpliendo y lo que está haciendo, y los políticos de algunos sitios no son tan serios en los temas estructurales o en los temas de políticas fiscales, ¿no? Y luego que no tenemos un presupuesto europeo, ¿no? Ayer salía uno de los miembros del Banco Central Europeo, que es Benoît Cœuré, que es el del Comité Ejecutivo, pidiendo lo que viene pidiendo Draghi, si miran ustedes los discursos, una mayor integración en la eurozona, un tesoro, un presupuesto. Porque los temas de austeridad, el salir de una situación de déficit y deuda pública enorme, generando más déficit, déjeme usted tener más déficit, es una bobada, porque no arregla uno el problema. Pero no sería ninguna bobada si tienes un presupuesto que hace inversiones en infraestructuras, por ejemplo, europeo, porque no afecta a la debilidad de las finanzas de cada país y tal. Entonces, tener un Banco Central Europeo, pero no tener un Tesoro Europeo, crea problemas. Y por ahí es por donde tendríamos que ir. Vamos sobre la competencia. Hay un par de preguntas centradas en esta cuestión. Durante su mandato en el tribunal defendió un funcionamiento más competitivo de los mercados, aquellos informes sectoriales que tuvieron mucha trascendencia, y las preguntas se centran en si realmente su valoración es que se ha avanzado mucho en este campo o si realmente en el ámbito de la competencia es donde quizás se han enfrentado más obstáculos como los que menciona el libro. No, yo creo que se han avanzado muchísimo. Muchísimo. Yo creo que los informes del tribunal, y si uno ve los programas de algún partido que luego se apuntó a la competencia, pero no hablaba nada de la competencia antes, tuvieron efecto. Y tuvieron luego efecto y se hicieron. Es decir, el propio gobierno socialista de aquellas épocas, de finales, antes del gobierno de Aznar, empezó a hacer muchas cosas. Por ejemplo, la liberalización del tráfico aéreo. Porque todo esto, la estrategia que tenía el gobierno anterior era pedir calendarios a la Comisión Europea y a la Comunidad Europea para no tener que liberalizar en España. Y un poco la recomendación del tribunal siempre era, hombre, si esto es bueno, ¿por qué no lo adelanta usted? Adelantó eso, dio la primera licencia de móvil. En 15 años el móvil manejado por el monopolio pues había llegado a 200.000 usuarios y en 6 meses llegó a millones, ¿no? Y el gobierno que llegó, el gobierno de Aznar, dio un impulso importante a varias áreas. Por ejemplo, el tema de profesiones dio un impulso muy importante. En el tema de telecomunicaciones hizo ya una reforma mucho más sólida. Y yo creo que todos los gobiernos han ido haciendo bastantes cosas. De hecho, por ejemplo, yo creo que en el tema de profesiones, que lo sigue diciendo los informes del Fondo y de la Comisión, y habrá algunas profesiones que no sean, pero las profesiones en algunas áreas, por ejemplo jurídicas y tal, están mucho más liberalizadas que en Alemania y que en otros países. O sea que yo creo que en eso España ha avanzado. Yo creo que tenemos otros problemas, la flexibilidad no ha llegado. Tenemos una tasa de paro monstruosa y unos salarios muy bajos porque no tenemos los modelos nórdicos que protegen pero a la vez permiten al empresario una flexibilidad, y otras áreas, ¿no?
bueno, como hablo ahí, ¿no? Pues pero yo creo que en el terreno de la competencia España está colocado, tiene que hacer más, siempre hay que hacer más, ¿no? Pero yo creo que ha hecho en estos 15, 20 años un esfuerzo muy importante. Precisamente vinculado a todas estas cuestiones está un aspecto que es el tema de la compensación de los costes de transición a la competencia del sistema eléctrico, que es el tercer tema que nos plantean, ¿no? Sí. Conoce mejor que nadie porque le tocó vivir esos momentos en los que se analizaban estas cuestiones, opinó sobre la oportunidad de realizar estas compensaciones. Al final esta deuda es como un enorme peso que está sobre la economía española. ¿Cuál es su valoración sobre los pasos que se han dado en el sentido de intentar llevar a buen puerto un poco este problema que arrastramos y que va creciendo? Hombre, yo creo que todo el mundo coincide que lo que se ha hecho en el tema eléctrico ha sido un patchwork con algo que no tiene nadie, y es una deuda de 28.000 o 23.000 millones de euros. O sea, no me voy a meter en el tema porque hace tiempo que lo dejé, no sé exactamente, pero la sensación que da es que, digamos, no ha habido lo mismo, no ha habido estudios, no ha habido... El gobierno de Zapatero encargó un libro blanco a este técnico que yo digo y tal. El libro blanco no fue al Parlamento, ahí está. No se discutió ni nada, es decir, y entonces al final es evidente que se hacen políticas que defienden a un sector empresarial pero perjudican a otros, y al final yo creo que incluso los lobbies que son muy activos en el tema eléctrico ni siquiera consiguen lo que quieren. O sea, porque es tal el lío que van organizando de dar un beneficio a uno, otro beneficio a otro, otro no sé qué, que aquello es un ejemplo... Bueno, que haría las delicias de algún liberal el explicar lo que se ha hecho ahí. La siguiente cuestión tiene que ver con el momento político que vivimos, ¿no? En el libro repasa toda esa problemática de la selección de políticas, todos los elementos que determinan esa selección, que nos lleva muchas veces a una decisión que no es la correcta, ¿no? Entonces hay directamente una pregunta que podíamos esperar, ¿no? Que era si cree realmente que es posible ilustrar la democracia, llegar a ese modelo de democracia ilustrada con una propuesta de tripentapartito como la que podemos tener en ciernes, ¿no? Y sobre todo, además, había varias menciones a la reforma laboral en ese campo, que ya ha mencionado John y que han comentado antes, pero que era uno de los temas centrales. Si es posible que esa pieza clave, que es la reforma laboral, vamos a ver, en principio, todo no hay nada que no sea empeorable, decía Juan de Mairena, pero en principio el Parlamento fragmentado debería llevar a una mayor análisis, debate de los temas, en principio. Si se produce lo de siempre, aunque sea más complicado en formulación de partidos, pues no avanzaremos. Pero la esperanza que yo tengo es que ese Parlamento fragmentado cambie su reglamento, se dote de un staff razonable, porque el staff ahora del Parlamento son 30 o 50 letrados preocupados solo del tema jurídico. Esto ya no existe en ningún país del mundo. O sea, los staffs son staff pluridisciplinares que preparan estos volúmenes, etcétera, etcétera. Y aunque sea un aumento de la burocracia y a un liberal pues no le gusta, pero vamos, yo creo que el Parlamento, que es la primera empresa del país, pues requiere, digamos, dotarse de servicios de estudios, y además yo creo que lo haría en un periodo razonablemente rápido, si concediendo excedencias especiales a gente que trabaja en el Banco España, en la Comisión de Mercavalores, en ministerios, etcétera, formar un grupo interesante que pueda ayudar no a asistentes a cada uno de los parlamentarios, pero a las comisiones, etcétera, y tal, ¿no? Entonces yo creo que sí debería haber esa posibilidad, y que estos temas, en el fondo, si se plantean bien, uno le parece un horror esta reforma, la educación, la no sé qué y tal. Sí, yo no voy a entrar en política, no voy a entrar, pero sí creo que el sistema este debe favorecer a todos. Es decir, porque incluso yo creo que hay buenas políticas de derechas y malas políticas de derechas. Y hay buenas políticas de izquierda y malas políticas de izquierda. Uno puede acometer el tema de la desigualdad bien y hacer
Ahora, por cierto, están en Estados Unidos, está Obama hablando con Paul Ryan para aumentar la política esta de la renta que dan a través de créditos fiscales. Y curiosamente es de las cosas que se están poniendo de acuerdo los republicanos y el presidente demócrata. Porque en este tema es típico, o sea, la izquierda lo que dice es yo quiero que se ayude a este. Y la derecha lo que dice es yo quiero que la gente gane porque trabaja y porque tiene capacidad. Y han descubierto este sistema que le gusta a los demócratas porque van a aumentar, ahora lo van a traspasar a los jóvenes que no tienen, a los trabajadores que no tienen hijos, porque antes solo eran los que tenían hijos, ¿no? Pero ¿y por qué el que no tiene hijos, que a lo mejor no tiene hijos porque tiene problemas, no se le va a ayudar? Y Paul Ryan, que es, hombre, es un republicano relativamente, dice, no, yo a esto sí, porque este es un sistema que premia al que trabaja. Ayudo, pero premia al que trabaja. Y ha habido ahí una confluencia interesante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que deberíamos hacer aquí, porque yo creo que las políticas de igualdad son necesarias, las políticas laborales y tal, pero las políticas de educación. Pero yo creo que eso tiene, insisto, el otro efecto de que el ciudadano ya sabe que va a votar, porque ahora muchas veces pues no sabemos qué políticas van a hacer, o sea, porque hablan mucho de programas, políticas, pero de verdad, no sabemos exactamente qué se va a hacer, ¿no? Y para terminar, la última, crisis financiera, la cuestión que nos plantean es si hemos hecho lo suficiente en este tiempo para proteger a los ciudadanos y a la economía española frente a otra crisis. Vamos a ver, yo creo que se han dado dos pasos, es decir, lo que se ha hecho, ya he dicho antes que se ha hecho mal, se tome como autocrítica o no, lo que sea, lo que se ha hecho es, en la parte macro, se ha montado todo este tema lleno de burocracia, por cierto, que a mí no me gusta mucho el SRB, etcétera y tal, de tratar de que una serie de gente reunida prevenga las crisis, ¿no? Yo creo que el futuro es algo que es muy difícil de predecir y, por definición, las crisis se producen justamente en las cosas que no hemos previsto. O sea que, pero bueno, ahí va a haber un montón de gente, está el fondo, está el SRB, los americanos han montado. El nuestro, por cierto, todavía no lo hemos montado y tal, ¿no? Porque son grupos entre los distintos supervisores, etcétera, ¿no? Ese es, digamos, para prevenir que haya crisis. Si yo veo que el endeudamiento... Ahora los temas de endeudamiento se ven clarísimos, ¿no? Pero otras cosas no. Por ejemplo, ahora... El Banco de Basilea está alertando sobre los problemas que se están creando, no tanto por endeudamiento, sino por tener tipos bajos. ¿Cuántas inversiones mal hechas se están haciendo? Porque resulta que yo cojo el dinero, no gratis, sino que me pagan, ¿no? El otro día un cantón suizo escribió a todos sus contribuyentes, por favor, que tardaran el máximo en pagarle. Porque como tiene superávit, resulta que pierde 8 millones de euros si pagan a tiempo, ¿no? Entonces estamos en un momento verdaderamente curioso y no sabemos muy bien qué va a pasar, ¿no? Y luego en la otra parte, en la parte que yo llamo de la central nuclear, de la pared y de tal, hombre, yo diría que si eso hubiera estado vigente en España y se hubiera aplicado durante los años de todo va bien y tal, desde luego se hubiera disminuido enormemente la crisis. No creo que se quite nunca, porque siempre un gestor tonto lo hay en todos sitios, y un gestor malo y un tío que no sabe hacer las cosas, ¿no? Y por tanto, insisto, en Estados Unidos se cierran durante la crisis 800 bancos al año, y en los años que van bien, pues 200, ¿no? O sea que malos gestores los va a haber siempre, pero es verdad que uno puede cubrirse de los malos gestores y que paguen los accionistas, que paguen los incorporados a esto que se llama bail-in, etcétera. Yo creo que sí. Yo creo que no se puede decir que no vamos a ver, pero que por lo menos hemos reducido el coste de la próxima crisis, si es reciente, porque luego la gente se olvida, ¿eh? O sea que... Bueno, pues amigos, hemos disfrutado de un excelente diálogo con Miguel Ángel Fernández Ordóñez y John Muller. Creo que a todos nos queda ese deseo de que seamos capaces entre todos de conformar los incentivos adecuados para progresar. El libro es muy interesante en ese sentido, ¿no? De ver dónde se producen esos obstáculos, esos contextos que provocan incentivos perversos, ¿no? Para desviarnos de la lógica y de la racionalidad. Y la verdad es que hemos disfrutado mucho de este diálogo y solo nos queda agradecer a nuestros invitados estos momentos que nos han ofrecido y, por supuesto, como no, a
la editorial, por habernos ayudado en la organización, por supuesto, de este encuentro, y a todos ustedes por haber participado, tanto los que nos han seguido aquí como los que nos han seguido a través de la frptv.es. A todos muchas gracias y les emplazamos, permítanme el segundo publicitario, a la siguiente conferencia magistral que tendremos en la Fundación y que protagonizará José Luis Cordeiro, fundador de la Singularity University, de la NASA y Google, y presidente y fundador del Millennium Project, el día 9. Muchísimas gracias. Gracias.